Hola, les doy la bienvenida a nuestra clase virtual de pastelería saludable. Estoy muy emocionada de poderles compartir parte de mi conocimiento y técnicas para que ustedes puedan aprender a elaborar tortas y postres deliciosos, pero también saludables. Espero que les guste mucho esta clase. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de pastelería saludable virtual. En este taller o en esta clase, pues el objetivo principal es que ustedes aprendan, más que hacer una receta, es aprender a sustituir los ingredientes, pues que van a hacer que nuestros productos sean realmente saludables. Esa realmente es lo valioso de esta clase y de esta información. Con esta base que ustedes van a aprender hoy, ustedes van a poder cambiar cualquier otra receta, ¿sí? Por eso es tan importante esta parte teórica y por eso vamos a iniciar con eso. Vamos a tratar de hacerlo pues lo más claro posible y lo más rápido posible, pues porque ya saben que en esta parte digital pues tenemos siempre un límite de tiempo, entonces pues no nos podemos tampoco alargar mucho, pero sí voy a hacerlo lo más clara posible para que esto les quede bien. Si en algún momento hay alguna falla de sonido o algo, por favor nos indican inmediatamente para darle solución pues en el momento y de pronto no seguir avanzando y después tenernos que devolver. Entonces, bueno, en cuanto a la pastelería saludable, bueno, no me presenté, mi nombre es Diana Dávila, para los que no me conocen, soy la creadora de Casa Dulce, soy la profesora de pastelería y llevo 17 años en el mundo de la pastelería. Y dictando o investigando y entrando en este mundo de lo saludable más o menos unos 10 años. Entonces, pues la experiencia es bastante grande y pues hay muchos testimonios durante todos estos años que les digo que estamos dictando estas clases de personas pues que son diabéticas, son celíacas, que pueden consumir estos productos y pues no tienen absolutamente ningún problema en su salud. Ninguna molestia ni ninguna, pues nadie se ha enfermado, digámoslo así, por consumir ese tipo de productos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de 3 ingredientes hoy. 2 de ellos son los que más vamos a utilizar, el otro igual vamos a hablar de él, no lo vamos a utilizar mucho hoy, pero sí hace parte de la pastelería. Esos 3 ingredientes son el azúcar, la harina y la grasa. Entonces, en cuanto al azúcar, ¿qué podemos decir de él? Pues, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Porque generalmente, o en nuestra pastelería tradicional, pues es nuestro ingrediente principal, el azúcar de caña, ya sea refinada, morena, pulverizada. Todo este tipo de azúcar, pues, van a ser perjudiciales para personas que tienen problemas, obviamente, de azúcar. No van a poderlo consumir personas diabéticas o personas que tengan algún problema con el azúcar. Entonces hoy lo vamos a reemplazar y les voy a explicar cómo lo vamos a reemplazar. En el recetario que les enviamos está toda esta parte teórica. Allí yo separé los edulcorantes por naturales y artificiales. Dentro de esos naturales hay unos que son aptos para diabéticos y otros no. Los que no son aptos para diabéticos, pues no voy a hablar de ellos en este momento, voy a mencionar algunos solamente. ¿Y por qué no son aptos para diabéticos? Pues porque al consumir se elevan el índice glucémico, como son la miel, como son la panela, como es los dátiles, ¿qué otro? Bueno, esos son como los más conocidos, digamos, el azúcar de coco. Sí, son edulcorantes naturales, pero que ellos elevan el índice glucémico. Sí, no son aptos para personas diabéticas. Si yo quiero hacer una torta un poquito más natural o con un azúcar menos agresivo que el azúcar refinado, pues yo puedo hacerla, por ejemplo, con miel o la puedo hacer con azúcar, con panela, que tienen menos proceso que el azúcar refinada, pero no me va a servir para una persona diabética. ¿Listo? Entonces, por eso están clasificados allí. Esos son los, bueno, también tenemos la stevia, ¿sí? Que la stevia, pues es una de las más conocidas y de las más usadas, como en el diario vivir, de las personas pues que tienen este tipo de condiciones, pero no la vamos a utilizar en nuestra pastelería porque la stevia
tiene la particularidad de que al someterse a temperaturas altas nos va a dejar un sabor residual amargo. Entonces, por eso, pues mucha gente lo ha utilizado y por eso mucha gente también al probar esos productos, pues realmente no les gustan porque pues van a sentir ese saborcito como raro, como maluquito ahí. Entonces no es muy recomendable. Yo en la pastelería no utilizo la stevia. Yo ahorita les voy a decir cuál vamos a utilizar. A pesar de que es natural, pues ya como tal para pastelería, pues no es la más recomendada, ¿vale? Bueno, se me olvidó decirles algo antes de que avancemos. Pues por cuestión de orden, sí, en la reunión y todo, pues tenemos los micrófonos silenciados, las camaritas también, para que no se me distraigan por ahí con otras imágenes, pero ustedes en el chat de la reunión nos pueden escribir todas las dudas que tengan, ¿sí? Ahorita que haya una pausa, acá los chicos que están detrás de cámara me van a ir leyendo las preguntas y yo se las voy a ir contestando, y también vamos a tener un espacio de pronto al final para abrir ya los micrófonos y que ustedes nos puedan dar sus comentarios o si tienen alguna duda. Entonces, por favor, si tienen alguna inquietud, inmediatamente nos la escriben ahí en el chat, que ahorita en un espaciecito se las vamos contestando, ¿sí? Porque si no, si abrimos los micrófonos, pues nos vamos a enloquecer aquí y al final no vamos a poder entender nada. ¿Listo? Entonces, me van escribiendo por allí. Bueno, entonces, esos son los naturales. ¿Qué otro hay natural? Tenemos el monk fruit, que es el que yo más utilizo en la pastelería, ¿sí? Esa es una marca, la canto, pero ustedes pueden utilizar la marca que ustedes quieran. El monk fruit es natural, es extraído de un fruto, se llama fruto del monje. Este fruto lleva muchísimo tiempo de estudio porque se utilizaba hace miles de años, desde hace miles de años, para tratar enfermedades como fiebre, infecciones, y se dieron cuenta al usarlo que era muy dulce, pero que no elevaba el índice glucémico, ¿sí? Entonces, pues hoy en día es uno de los más utilizados. En la pastelería me gusta muchísimo utilizarlo porque no nos deja sabor residual amargo, no deja absolutamente ningún sabor extraño, ¿sí? Entonces es muy apropiado para trabajarlo en pastelería, ya sea si vamos a hacer cosas horneadas o si vamos a hacer cosas en frío, pero es bastante bueno para que no nos altere el sabor de los ingredientes o el sabor de las preparaciones. Entonces, pues por ejemplo, les doy el ejemplo de esto. Yo sé que hay personas que no están aquí en Cali o en Colombia, pero van a buscarlo monk fruit. Este que yo tengo dice golden, me gusta mucho el golden, quiere decir que es como un granito más gruesito que el convencional. Entonces esto hace que sea más similar su textura que el azúcar refinada, ¿sí? Cuando nosotros vamos a reemplazar un ingrediente en la pastelería tradicional, debemos tratar de que sea lo más parecido posible a ese ingrediente que estamos trabajando. Por eso, por ejemplo, yo no puedo reemplazar azúcar refinada por gotas, ¿sí? Por ejemplo, me dicen a veces, me preguntan que si podemos utilizar endulzantes líquidos. No, porque son muy diferentes el azúcar granulada con el endulzante líquido, entonces las proporciones van a ser muy diferentes y aparte no nos va a ayudar en el volumen de la preparación. Entonces este golden me gusta porque tiene un granito grueso, no es tan fino y es muy parecido como al azúcar, digámoslo morena, no tan grande como la morena, más parecido como al azúcar refinada, pero su color es un poquito más dorado. ¿Listo? Por el WhatsApp, ya si ustedes quieren preguntarme dónde lo consiguen, dónde lo pueden comprar, ya les podemos dar toda la información de los lugares aquí en Cali, porque solo conozco aquí en Cali, no sabría decirles en otras ciudades o en otros países, pero pues como tal es monk fruit. ¿Listo? Entonces internamente por el WhatsApp ya les puedo dar más información acerca de los sitios. Bueno, entonces este es el que vamos a utilizar. ¿Cómo se reemplaza el azúcar por monk fruit? Vamos a utilizar el 30%. Ejemplo, si mi receta dice 100 gramos de azúcar, de monk fruit voy a utilizar solamente 30, ¿sí? Siempre el 30%. Si la receta dice 500 gramos de azúcar, el 30% de 500 son 150. Entonces vamos a utilizar 150 gramos de monk fruit.
Estos edulcorantes son más costosos que el azúcar, sí, obviamente, siempre van a ser más costosos, pero pues siempre se van a utilizar en menor cantidad o menor proporción que el azúcar. Es muy difícil encontrar un edulcorante de esos que se utilicen en la misma cantidad del azúcar. Si lo encuentran, por favor no lo usen, porque eso ya sería como un exceso, porque ahora les voy a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, ese se utiliza solamente un 30%, entonces es más costoso sí, pero vamos a utilizar menos cantidad. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a este edulcorante natural. Ahí les coloqué también otros que son artificiales. De esos voy a hablar solamente de la Splenda, ¿sí? La Splenda es un edulcorante artificial. También la utilizo a veces, utilizo más el monk fruit, a veces utilizo la Splenda, porque la Splenda me sirve también para hornear, no me deja sabor residual amargo. Y me parece que la parte positiva de la Splenda es que se utiliza mucho menos cantidad, se utiliza solamente un 10%. Entonces volvemos al ejemplo, si la receta me dice 500 gramos de azúcar refinada, solamente voy a utilizar 50 gramos de Splenda. Si la receta me dice 100 de azúcar, serían 10 gramos de Splenda. ¿Listo? Entonces se utiliza menor cantidad. De la Splenda se ha hablado muchas cosas negativas, bueno, en fin, pero realmente esos estudios aún no se han determinado pues que sean realmente ciertos. Y también lo mismo, lo que les decía ahora del exceso, llegar a un exceso con esto es difícil, a no ser de que usted todo lo endulce con esto, todos los cafés, todos los jugos, todo lo que usted se coma diariamente lo endulce con esto, ahí podríamos llegar a un exceso. Pero si yo hago un pastel donde estoy utilizando solamente 50 gramos de Splenda, ese pastel, por ejemplo, una torta en la pastelería tradicional de 1 libra, donde la receta lleva 1 libra de azúcar, ¿sí? Llevaría de Splenda solamente 50, ¿ya? Entonces esa torta de 1 libra la repartiríamos entre 30 personas. Si yo cojo los 50 gramos de Splenda y los divido entre 30 personas, eso me da 1.6 gramos, ¿sí? O sea que cada persona en una porción de torta se está comiendo 1.6 gramos de Splenda. Mientras que de azúcar, que son 500 gramos, lo divido entre las mismas 30 personas, estaría consumiendo cada persona 16.6 gramos de azúcar. O sea que realmente es muy poco lo que se consume de esto. En una porción te estás consumiendo 1 gramo, 1 gramo y medio, ¿sí? Entonces, el exceso estaría ¿cuál? En donde yo me coma la torta entera, por ejemplo, ¿sí? Una torta para 30 personas, eso sería un exceso. Pero pues realmente yo no creo que eso sea posible. Entonces a veces exageramos un poquito con eso. Entonces la Splenda va a salir un poco más económica porque vamos a utilizar mucha menos cantidad, tanto de monk fruit como azúcar. Entonces esos son los 2 edulcorantes que yo utilizo, uno natural y uno artificial, pero el que más utilizo es el monk fruit, que es natural. Entonces hasta ahí vamos a hablar del azúcar. Ya saben, si tienen alguna duda nos van escribiendo. Igual hay muchos más, pero pues realmente yo utilizo los que yo veo que sí tienen mucho estudio o mucha base científica, donde podemos pues realmente certificar que sí son aptos para personas diabéticas y que no van a causar como otros, van a tener consecuencias diferentes a la diabetes. Entonces esos son los que yo más utilizo precisamente por eso. Bueno, eso en cuanto al azúcar. En cuanto a la harina de trigo, pues ya sabemos, es también uno de los ingredientes principales de la pastelería tradicional. ¿Por qué la vamos a reemplazar? Pues sencillo, hoy en día hablamos mucho del gluten, mucha gente es alérgica, es intolerante al gluten, las personas celíacas pues no pueden consumir gluten y todo lo que tenga trigo va a tener gluten. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazarla precisamente por eso. Además también porque las personas diabéticas tampoco pueden consumir harina de trigo, porque la harina se vuelve azúcar en nuestro organismo, entonces ahí también haría un pico de insulina. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar o por qué vamos a reemplazar la harina? Afortunadamente tenemos muchas alternativas hoy en día. Una de las que más yo utilizo, que también se las coloqué ahí, es la harina de arroz,
la harina de almendra y la harina de avena, ¿sí? Lo mismo que el azúcar, yo tengo que tratar de buscar un ingrediente que sea lo más similar posible a la harina de trigo. ¿En qué? En su textura, en su aroma, en su sabor, en su color, ¿sí? Aunque el color no es tan importante, pero sí, por ejemplo, el sabor. Entonces encontramos muchísimos más tipos de harinas, harina de garbanzos, harina de lentejas, harina de alberja, harina de quinoa, pero esas harinas tienen sabores muy fuertes y eso me va a, pues ese sabor se va a sentir en la torta y pues no va a ser muy agradable. Esas harinas me sirven más para preparaciones de sal, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos otros sabores más intensos y que se pueden combinar bien con ese tipo de harinas, pero en la pastelería pues no nos van a quedar muy bien. Entonces, la que más utilizo es la harina de arroz, ¿sí? Lo mismo, esta marca es la que yo utilizo, también si quieren asesoría sobre eso, al WhatsApp nos pueden escribir, también les digo dónde la pueden conseguir. La harina de arroz es una harina neutra, es blanca, no tiene olor, es muy parecida a la harina de trigo. Entonces, por eso es una de las que más utilizo, al igual que la harina de avena. También tiene, la harina de avena tiene un poquito más de sabor y más de aroma, pero no es desagradable, no es un aroma que me vaya como a robar protagonismo de los otros ingredientes, sino que se va a complementar. Entonces la utilizo y funciona súper bien, al igual que la almendra. La almendra pues es muy rica, obviamente va muy bien con todo lo dulce, pero pues es muy costosa. Entonces tratamos de utilizarla, o yo trato de utilizarla en menor proporción, ¿sí? No utilizo en una torta toda la cantidad de harina de almendra, sino que utilizo una parte, por ejemplo, de harina y otra de arroz y de almendra, o de avena y almendra. Siempre la almendra en menor proporción para que no se nos incremente mucho el costo. Si ustedes están en un país donde la harina de almendra no está tan costosa, pues lo pueden utilizar un poco más de harina de almendra que las otras, ¿listo? Pero siempre la proporción para reemplazar la harina de trigo va a ser la misma en cualquiera de estas harinas. Ejemplo, si la receta dice 100 gramos de harina de trigo, vamos a utilizar 100 gramos de harina de arroz, o 100 gramos de harina de avena, o 100 de almendra. O que puedo repartirlas, puedo combinarlas, pero que la suma de todas ellas de la cantidad de harina que yo debo usar, que es la misma, ¿sí? Entonces, puedo usar 70 de arroz y 30 de almendra, o puedo usar 60 de avena y 40 de almendra, ¿sí? Puedo jugar con eso para que siempre me dé la suma. En cuanto a las marcas, me preguntan por acá sobre la que venden en El Éxito. No la he utilizado, pero yo creería que es más o menos la misma proporción, pues porque estamos hablando del mismo ingrediente principal, que es el monk fruit. De todas maneras, pues te invito a que de pronto compres un paquete pequeño para que no te cueste tanto y hagas estas recetas que vamos a hacer el día de hoy con las proporciones que te coloco ahí y ya tú pruebes. En este tipo de preparaciones hay que hacer pruebas, ¿sí? No se vayan a lanzar de una con un pedido para un cliente, no, por favor, primero hagamos pruebas. ¿Por qué? Porque la gente tiene muchas expectativas con respecto a este tipo de productos. Entonces, si están en otro país, en otra ciudad y no encuentran de pronto, el monk fruit que utilizó la profesora o tal ingrediente que usó la profesora, vamos a tener que empezar a hacer pruebas con otros, y es necesario hacer las pruebas para que ustedes decidan o definan si les pareció bien o si más bien voy a hacer prueba con otro, porque pues yo no les puedo garantizar desde aquí que les quede exactamente igual con otra marca o con otro producto, ¿listo? Entonces, además, pues aquí van a cambiar un poquito técnicas, entonces es bueno que practiquen un poquito para que en el momento del pedido pues ya estén más seguras, más seguros y vayan a la fija, ¿listo? Y otra pregunta que me hacían sobre la lulosa. La lulosa realmente no tiene mucho estudio todavía, es muy reciente, entonces yo no la utilizo todavía por eso. Estoy todavía investigando un poquito, a ver qué más encuentro. Pues hasta ahora se dice que es apta para diabéticos, pero pues realmente no se ha utilizado durante mucho tiempo, tanto como el monk fruit no. Entonces prefiero como esperar un poquito a que haya un poco más de investigación para ver pues cómo nos va. ¿Por qué? Porque este tema es muy delicado. Aquí estamos hablando de la salud de las personas, ¿sí?
No solamente de que sepa rico, no solamente de que la torta sea linda, no. Aquí estamos ofreciéndole productos a las personas que tienen una condición y que están confiando en lo que nosotros les estamos diciendo para que ellos pues consuman tranquilamente. Entonces, es necesario hacer todas estas pruebas, investigar y documentarnos para no de pronto ir a cometer algún error. Me preguntan que si se puede harina de arroz integral. Sí, puedes utilizarla. Ahí lo único que vas a tener es un poquito más de fibra, pero no vas a tener gluten, que es lo importante. Entonces la puedes utilizar, no hay ningún problema. Bueno, eso en cuanto entonces a las harinas. Harina de coco, las puse ahí, pero no la utilizo. La harina de coco es una harina que absorbe demasiada humedad y nos reseca mucho los productos, ¿sí? Entonces hay que reformular todo y es un poco más complejo. Y aparte es más costosa también. Entonces me quedo con la harina de arroz, con la harina de avena, que no son tan costosas, y combinar un poquito con harina de almendra como para darle ese saborcito y ese toquecito de la almendra, pero la de coco pues no la utilizo mucho. Y finalmente la grasa. En estas preparaciones no vamos a utilizar grasa el día de hoy, no vamos a utilizar aceite ni nada de eso, ni mantequilla. En la pastelería tradicional utilizamos mantequilla. Yo por lo menos utilizo mantequilla para mis tortas. La mantequilla es de origen animal, ¿sí? Mucha gente utiliza margarina, que es de origen vegetal. La diferencia entre una y otra en cuanto a producto es que la mantequilla me va a proporcionar o me va a dar en la torta un sabor lácteo, un aroma lácteo, me va a dar más suavidad, mucha más esponjosidad en la torta. La margarina, por ser de origen vegetal, pues va a ser mucho más densa, no va a tener ese sabor y aroma lácteo, perdón, y pues va a ser un poco más densa la torta, no va a ser tan suave y tan esponjosa como con la mantequilla. Entonces en la pastelería tradicional yo utilizo mantequilla. En la pastelería saludable, pues vamos a tratar, no es que la mantequilla sea mala, ¿sí? Pues entre la mantequilla y la margarina, obviamente la mantequilla es mucho más saludable que la margarina, aunque igual si me excedo en el consumo de mantequilla, pues voy a tener problemas también. Entonces, en la pastelería tradicional yo puedo usar mantequilla también, ¿sí? Pero si quiero hacerla un poco más saludable, pues puedo utilizar un aceite de coco, por ejemplo, ¿sí? Que es un poco más saludable. Un aceite de oliva es más saludable, pero pues tiene un saborcito más intenso. Pero si encontramos un aceite de oliva como suave, podemos utilizarlo, ¿sí? El aceite de coco sería una buena opción, o ya en últimas, un aceite de girasol de buena calidad. No es lo ideal, pero digamos que va a hacer que en este tipo de preparaciones la torta me quede más suave, como más esponjosa. ¿Por qué? Porque es que aquí, como no estamos utilizando la mantequilla y estamos sustituyendo los otros ingredientes, entonces yo necesito que esa grasa sea un poco más liviana. Por ejemplo, el aceite es más liviano que la mantequilla. Entonces eso me va a ayudar a que también la torta no quede tan seca, ¿sí? Entonces, en este tipo de preparaciones, a pesar de que la mantequilla podemos utilizarla, yo me voy por el aceite, ya sea de coco o de girasol, prefiero el de coco, porque eso me va a proporcionar más humedad y las tortas no se van a sentir tan secas. Porque, por ejemplo, la harina de arroz puede tender a resecar un poquito la torta, pero con el aceite nos ayuda a equilibrar esa resequedad, ¿listo? Entonces, esa es como en cuanto a la grasa lo que vamos a utilizar. ¿Cómo reemplazo la mantequilla por aceite? Lo que vamos a utilizar es solamente un 80 o un 70% de aceite. Ejemplo, si en la receta me dice 100 gramos de mantequilla, yo voy a utilizar solamente 70 u 80 de aceite, ¿listo? Entonces se baja un poquito la proporción, pero más o menos es un 70 o un 80%, ¿listo? Ya sea aceite de coco o aceite de girasol. Entonces esas son como los cambios que hacemos en este tipo de pastelería, ¿ya? Como les digo, la idea es que con esta base ustedes puedan hacer otros cambios. ¿Qué no cambio? Los huevos. No hago sustitución de los huevos para las personas que son alérgicas al huevo, pues me da pena, pero yo no hago ese tipo de pastelería.
porque ya sustituir también los huevos, donde ya estamos sustituyendo todos los otros ingredientes, es más complejo, porque el huevo nos proporciona muchísimas características dentro de la torta, cumple demasiadas funciones. ¿Se puede reemplazar? Sí, pero es difícil encontrar un ingrediente que me reemplace todas esas funciones que tiene el huevo. Entonces, realmente no va a quedar rico. Personalmente no, prefiero no hacerla. Entonces, el huevito lo vamos a dejar bien ahí en nuestra preparación. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, si ya estamos ok con toda la teoría, ¿hay alguna pregunta por ahí para que aprovechemos y la respondamos? Aceite de aguacate, súper saludable, rico, pero tiene sabor y aroma fuerte. Entonces, algún día una alumna me dijo, no, yo compro uno que no sabe a nada y no huele a nada. Bueno, úsalo, perfecto, súper chévere, pero hasta ahora los que yo conozco tienen un aroma bastante intenso, entonces nos puede afectar un poquito. ¿Dónde no me afecta? Por ejemplo, si voy a hacer una torta de chocolate, si voy a hacer una torta de un sabor muy intenso, digamos, ahí no se va a sentir tanto si usamos aceite de oliva o aceite de aguacate, ¿sí? Pero en una torta, por ejemplo, de frutos rojos o de vainilla o sabores que son un poco más suaves, sí se va a sentir bastante. Entonces, si encuentras uno que sea más bien neutro, buenísimo, porque pues el aceite de aguacate pues, es súper saludable, entonces lo puedes, al igual que el de oliva, si encuentran uno neutro, lo pueden utilizar, ¿vale? Algo importante en este tipo de productos, que alguna alumna también me preguntaba, no sé al fin si se inscribió o no se inscribió, que generalmente en otros talleres pues les daban información de productos que eran muy costosos o que nunca los podían conseguir. Bueno, los que yo les mencioné, aquí en Cali, en Colombia, se pueden conseguir fácilmente. Costosos, sí. Todos estos productos son mucho más costosos, ¿sí? Pero no es porque queramos utilizar los más costosos o porque tengamos el capricho de utilizar, no. Es porque todos son más costosos. ¿Por qué? Porque son endulzantes o edulcorantes que son ya con otras características que no son las mismas del azúcar refinada, que es muy económico, demasiado económico, pero que afectan nuestra salud. Entonces, si yo tengo una condición o tengo algo que no me permite, por ejemplo, consumir azúcar o consumir harina, y yo encuentro un producto que me puedo comer tranquilamente, que lo voy a disfrutar, que va a ser rico y que aparte de eso no me va a enfermar, pues yo realmente estaría dispuesta a pagar lo que ese producto cueste, porque no lo voy a encontrar en cualquier parte, ¿ya? Entonces, hay que también decirle a los clientes, si eso lo van a hacer como negocio o lo van a introducir en su emprendimiento o en sus negocios, los clientes deben entender que esos productos no van a costar igual que una torta, ¿sí? X o una torta tradicional. Van a costar 3 o 4 o hasta 5 veces más. ¿Por qué? Porque los productos son más costosos. Entonces, pues ahí no podemos hacer nada. Si yo necesito vender una torta para una persona diabética, esa persona está confiando en mí, pues yo tengo que utilizar un producto de la mejor calidad. ¿Y que es costoso? Sí. ¿Por qué? Porque no puedo poner en riesgo su salud. Lo que les decía ahora, no es solamente que la torta sepa rico, es que aquí estamos hablando de responsabilidad, porque yo le estoy ofreciendo a un mercado, digámoslo así, o a un público que tiene ya de por sí su enfermedad o sus problemas de salud, ¿sí? Entonces yo no puedo ofrecerle algo que pues lo va a enfermar. Eso ya sería algo pues demasiado delicado. Entonces, costosos sí son, pero pues ahí no podemos hacer nada. Los edulcorantes son los más costosos y el aceite. Por ejemplo, el aceite de coco es más costoso. Las harinas no son tan costosas, pero el edulcorante sí, el azúcar o el endulzante siempre va a ser mucho más costoso que el azúcar, ¿vale? Entonces, como para aclararles un poquito esa parte. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Vamos a hacer una torta Charlotte. La torta Charlotte es una torta que es más hacia un postre, no es tanto como un pastel, tiene más de repostería que de pastelería, pero se llama torta Charlotte. Sin embargo, vamos a hacer un bizcochuelo, pero ese bizcochuelo no lo vamos a hacer como una torta, ese bizcochuelo les sirve para hacer tortas frías, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya tienen, eso es una super ganancia, y es que tienen la receta para hacer un bizcochuelo y con eso pueden hacer una torta tres leches o una torta fría saludable, ¿listo? Entonces,
sino que con ese bizcocho lo vamos a hacer las biscotelas para armar nuestra torta Charlotte. ¿Listo? Vamos a hacer eso, vamos a hacer las confituras. Aquí les voy a mostrar ahora la confitura de frutos rojos, mientras vamos batiendo la parte de las biscotelas. Y ahora hacemos la parte cremosa de la torta Charlotte. Y con esa base vamos a hacerle una pequeña variación para que ustedes también vean que no están aprendiendo una sola torta, no están aprendiendo una sola preparación, sino que es una base que me va a permitir yo variarla muchísimo, ¿sí? Ahora yo les voy a dar los tips para que ustedes de ahí puedan hacer muchísimos más sabores de este tipo de postres y presentarlos diferentes, porque vamos a hacer otro de mango y coco, pero básicamente la base pues es como igual. Vamos a hacer una variación y vamos a armarlo diferente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra torta Charlotte y vamos a hacer unos postrecitos cuchareables, más o menos como con lo mismo que estamos haciendo. A veces nos limitamos porque creemos que es que no tenemos muchas recetas, me faltan muchas recetas. No, a veces con una sola receta yo puedo hacer muchísimas cosas, sino que nos limitamos un poquito. Entonces la idea también es abrir un poco la mente y entender como tal los ingredientes que hay ahí, la base, para yo poder asimismo variarlos. ¿Listo? Aquí vamos a hacer la confitura de frutos rojos por este ladito. Aquí tenemos fresas y moras. Le puedo colocar arándano, le puedo colocar agraz, le puedo colocar la fruta que yo quiera. Y vamos a colocarle, esta tiene el monk fruit, ahí ustedes en el recetario tienen las cantidades. Generalmente la proporción de monk fruit es como el 5% del peso de la fruta, ¿sí? Más o menos, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, de acuerdo también a la fruta. Si es muy dulce, pues yo le puedo bajar un poquito, y si es muy ácida, pues le puedo colocar un poquito más. Entonces allí tienen ustedes la proporción. Le vamos a colocar también limón, zumo de limón, para que el limón nos active la peptina de la fruta y esto nos quede como una mermelada, ¿sí? No nos quede aguada, mejor dicho. ¿Listo? El limón nos va a ayudar con esa textura como de mermelada. Entonces acá prendemos y vamos a ir mezclando poco a poco. Más o menos se puede moler unos 20 minuticos esa confitura. Por este lado vamos a ir batiendo vamos a hacer el batido para las biscotelas. Ustedes ahí pueden ver dos cámaras, me están viendo a mí, y voy a colocar entonces acá los huevos, están completos, ¿sí? Y voy a colocar el monk fruit. ¿Listo? Este es el monk fruit que utilizo, se ve como doradito porque acuérdense que les dije que utilizo el golden. Entonces vamos a colocarlo de una vez. Y mientras tanto, miren que acá ya empieza, esta estufa es muy rápida, entonces aquí ya empieza a hervir. Vamos a batir a velocidad media. ¿Listo? Mientras tanto les voy también hablando acerca de la grabación a la que ustedes van a tener acceso. Esta clase va a quedar grabada, se las vamos a compartir la próxima semana, no se las podemos compartir desde el día de hoy. ¿Por qué? Porque la tenemos que editar. ¿Para qué? Para que ustedes vean parte del proceso, para que vean la explicación, o sea, para que ya sea un video mucho más organizado, de pronto no meter a veces pausitas que hacemos, ahora que me toque ir al horno, ¿sí? Entonces, para que el video no se haga tan largo, pues hay que editarlo, y pues eso toma tiempo. Entonces, de una vez para que lo sepan, la grabación se les envía la próxima semana. A partir de que se les envíe la grabación, corren los 30 días a los que tienen acceso a esa grabación. Lo pueden ver todas las veces que quieran, pueden tomar apuntes, pueden leer el recetario mientras ven el video. Bueno, pueden entrar al video todas las veces que quieran. Pensamos que un mes pues es más que suficiente. Y además también ustedes tienen acceso, o si tienen acceso a una asesoría a través de WhatsApp. Esa es ilimitada, ¿sí? Nos pueden preguntar dentro de 3 meses, se le olvidó algo, apenas pase las pruebas, listo, nos preguntan, obviamente cosas referentes a la clase de hoy. Entonces ahí si se les olvidó, ya pronto no tienen acceso al video,
algo, pues nos pueden preguntar, no hay ningún problema. Ahí vamos a responder todas sus preguntas y todas sus inquietudes. Entonces van a tener esa asesoría también, no van a estar solos, no los vamos a dejar por ahí tiraditos, sino que vamos a estar muy pendientes de todas sus dudas y poderlos asesorar a tiempo. Aquí, como ven, estamos batiendo, estamos incorporando aire, entonces el batido va a crecer, va a perder color, ¿sí? Y cuando tengamos un punto que se llama punto de letra, que ahora se los muestro, en ese momento puedo parar el batido para continuar agregándole los otros ingredientes. ¿Listo? Por acá, si ustedes observan, eso ya está hirviendo. Voy a tratar de desbaratar un poquitico la fruta, aunque me gusta que no quede tampoco tan deshecha, que se vean buenos trozos de fruta para que la gente vea que realmente estamos usando fruta natural. Esto voy a bajar un poquito. Y miren que ya el agua se va evaporando, ya se está poniendo espesita. Entonces, pues el limón es el que nos ayuda a tener esta textura. ¿Listo? Vamos a mirar acá, aquí todavía falta un poquito. Por este lado, ¿qué tengo? Tengo todos los ingredientes secos. Tengo la harina de arroz, tengo la harina de almendra y tengo un poquito de fécula y el polvo de hornear. ¿Listo? Eso está tamizado. Y ahora que ya tengamos el punto de letra, se lo vamos a incorporar a la mezcla. ¿Listo? Entonces, aquí a mí me gusta mucho, pues aquí en Colombia encontramos un fruto que se llama agraz, es parecido al arándano, pero es un poco más pequeño, es como un morado intenso y le da un color muy bonito a la confitura de fruto rojo. Me gusta mucho utilizarla, sino que no tenía, no encontré pues hoy para traer, no había en el mercado, entonces lo hice solo con fresas y mora. Yo tengo una ya hecha y la van a ver un poco más moradita, un color un poco más intenso, no tan fresa como este, pero es por el agraz. ¿Listo? Para que tengan eso presente cuanto al color. Entonces miren que ya se va espesando, ya no tiene tanto líquido. Vamos a esperar otro poquito ahí y vamos a mirar si aquí ya tenemos el punto de letra. ¿Cómo me doy cuenta? Vamos a dejar caer un poco el batido y lo que cae debe mantenerse, o sea, debe marcar como ese recorrido y no desvanecerse tan rápido. Se llama punto de letra porque si yo escribo se debe alcanzar a leer. Pero aquí, por ejemplo, si ven, se desvanece muy rápido. Todavía le falta un poquito más. Entonces vamos a colocarlo nuevamente y vamos a darle un poco más. No me gusta darles tiempos, no me gusta decirles vamos a batir 5 minutos, 10 minutos, porque eso va a depender mucho de la batidora que tengan, de la cantidad que estén haciendo. ¿Listo? Entonces, por eso les digo hasta el punto de letra que ahora se los muestro. Acá ya puedo apagar mi confitura. Ya me quedó en el punto que yo quiero, que es bien espesita. Y la vamos a dejar entonces enfriar para ahorita utilizar. Entonces voy a pasar. Así mismo se hace la de mango. No la voy a hacer acá, porque es que la de mango no tenía adelantada, entonces se me va a demorar mucho en enfriarse y no voy a poder armar los postres. Entonces la de mango la hicimos antes, pero es con la misma receta que tienen ustedes allí. En la batidora tenemos velocidad media. Siempre vamos a batir los bizcochuelos a velocidad media. ¿Listo? Para que sea controlado y así las burbujas se mantengan. Bueno, miren acá ya el recorrido es más estable. Sin embargo, lo voy a dejar un poquito más para que no se desvanezca tan rápido. En la receta dice la cantidad de limón. Generalmente la proporción es, si voy a hacer 1 libra de fruta, zumo de medio limón. Si voy a hacer más de 1 libra, ya le puedo colocar el limón entero, un limón mediano. Eso equivale más o menos, medio limón equivale más o menos a media cucharada de zumo.
Bueno, vamos a esperar un poquito más. Y vamos a alistar nuestra espátula, porque esta parte de los ingredientes secos se lo vamos a agregar con la espátula, no con la batidora, ¿sí? Prefiero hacerlo con espátula, que sea un poco más controlado, porque si lo hacemos con la batidora, por ejemplo, si tienen batidora manual, las batidoras manuales son muy rápidas y pueden bajar el batido. Entonces es mejor hacerlo con espátula. Con esta batidora lo podría hacer en velocidad 1 con el triángulo, pero como yo sé que no todo el mundo la tiene, pues voy a hacerlo mejor a mano para que vean cómo se hace si no la tienen, ¿vale? Vamos a mirar. Miren que ya está mucho más blanco el color, ha crecido bastante, ¿sí? Miren que ya lo que cae se mantiene mucho más, ¿sí? No se pierde. Voy a dejarlo unos 2 minutos más y ya paramos, para que tengamos un poco más de estabilidad, porque como lo vamos a meter en manga, para que nos ayude mejor. ¿Preguntas? La confitura tiene el monk fruit, claro, y tiene el zumo de limón. Si no quiero hablar de zumo de limón, porque solo me preguntaron por ese, pero tiene la cantidad de monk fruit que dice la receta y el zumo de limón, porque si no, pues no podría hacer una confitura. Me hacen otra pregunta, y es que si le pueden colocar esencia a las recetas. Claro. Generalmente las esencias pues no tienen azúcar, la mayoría no tienen azúcar. Son potencializadores del sabor y siempre se utiliza una cantidad muy pequeña, entonces eso tampoco nos va a afectar en nuestra salud, como les digo, a no ser de que consuma demasiada, pero sí pueden utilizar cualquier esencia. Listo, miren que lo que cayó acá se mantiene ahí, ¿listo? Entonces ese ya es mi punto de letra. Ahora voy a empezar a agregar los ingredientes secos, ya les dije cuáles son, y están aquí tamizados. Los vamos a agregar poco a poco y vamos a empezar a mezclar con movimiento envolvente con la espátula. ¿Listo? Suave, con mucha delicadeza, sin agregarle todo de una y sin batir muy rápido, porque la idea es mantener el aire. Es que ese aire que le incorporamos aquí al batido pues se mantenga ahí. ¿Listo? Entonces eso lo hago mezclando de esta manera. Otra parte se la vamos a agregar más o menos en 4 o 5 partes, ¿sí? No puede ser tanto de una, porque se nos va. Eso que estamos agregando, eso que estamos haciendo acá es delicado, porque estamos cuidando el aire que ya le incorporamos, ¿vale? Si perdemos el aire, pues perdemos prácticamente todo. Perdemos la esponjosidad, perdemos la firmeza, perdemos todo. No podríamos hacer ni nuestro bizcochuelo ni nuestras biscotelas. Voy a agregarle la última parte. Listo. Suave. Hasta que veamos que ya está todo bien incorporado. Para que haya un poquito de harina. Bueno. Vamos a tener lista. Súper lista, porque aquí ya empieza a perder aire. ¿Por qué? Porque las harinas son un poco más pesadas. Vamos a tener lista una bandeja, puede ser con un tapete de silicona si lo tienen, o si no con papel parafinado, no hay ningún problema. Vamos a utilizar una manga con una boquilla lisa y vamos a introducir parte de nuestro batido. Este batido es un poquito líquido, entonces pues hay que hacerlo con cuidado para no empezar. Aquí ya se me empezó a salir. Yo limpio acá un poquito. Bueno. Miren, entonces tiene una boquilla lisa y lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestras biscotelas. Entonces vamos a ir haciendo los palitos
¿Listo? Pues tratando de que sean como lo más parejo posible. Si ustedes quieren hacer una plantilla, imprimir una plantilla, pues la dibujan en el computador, la imprimen y la colocan por debajo del tapete. El papel no se va a quemar, no le va a pasar nada porque se van a hornear a muy baja temperatura. Entonces, si quieren, pues como que lo que les quede un poquito más parejitos, digámoslo así. Aunque pues realmente eso no nos va a afectar mucho. Obviamente no van a quedar como quedan los que compramos de paquete, porque esos son hechos ya con máquinas, es un proceso mucho más industrializado. Esos son artesanales, entonces pues van a tener, no van a tener como una medida exacta, ni van a ser pues como tan pulidos como los que compramos de paquete, ¿listo? Pero van a quedar muy ricos. Como les decía, esta mezcla, esta se me va a pegar. Esta mezcla nos sirve para hacer bizcochuelo, para hacer una torta fría o una torta tres leches. Esto lo voy a recoger. Bueno, ese me sirve para el de mango. Si se les unió, pues si se nos unió, lo podemos igual cortar después. O como con este vamos a armar el otro postre, pues lo voy a aprovechar ahí para no quitarlo. ¿Listo? Bueno, vamos colocando mezcla por partes porque para que no se nos vaya a bajar muy rápido. Yo tengo unas que ya están adelantaditas, pues obviamente porque necesito que se me enfríen, entonces voy a terminar de hacer un poquito de biscotelas, pero el resto lo voy a hacer en otra forma. Igual para que ustedes vean, por ejemplo, si no van a hacer biscotelas, sino que van a armar, este se me va a juntar también, que van a armar los postrecitos en los frascos, por ejemplo. Aquí voy a colocar un poquito del batido, como para hacer una planchita. Y con este hacer los otros postrecitos. ¿Listo? Bueno. Bien. Ahí pues obviamente las biscotelas hechas con un batido normal, tradicional, lo pueden hacer también con, bueno, vamos a dejar ahí. Con la receta de un bizcochuelo va a quedar un poco más firme, aquí va perdiendo aire rápidamente, pues porque estamos utilizando, como ya saben, otras harinas que son un poco más pesadas, entonces no nos da tanto tiempo. Entonces eso lo vamos a meter, lo vamos a llevar al horno. Voy a tratar de arreglar un poquito estos, que se estaban como... El horno lo vamos a precalentar a 170 grados, más o menos unos 10 minuticos, para que al momento de introducir la bandeja pues ya esté bien calientico. ¿Listo? Y esto se va a demorar por ahí unos 10 minutos porque como son pequeños, vamos a llevarlos al horno. Gracias. Se van a demorar más o menos unos 10 minuticos porque son pequeños. Si este bizcochuelo o esta mezcla la quisiera hacer para una torta, o sea, voy a hacer es un pastel, una torta fría, ya lo horneo pues es en un molde, va a quedar mucho más alto, pues ahí sí ya se puede demorar media hora, 40 minutos, depende también obviamente del molde. ¿Listo? Perdón, del horno. Bueno, esto por acá ya, por este lado, la parte del bizcochuelo. Muy bien, vamos entonces ahorita a ir haciendo la parte cremosa del postre. En esa les voy a hablar un poquito también de otros ingredientes. Estos son más de repostería. La harina, el azúcar, el aceite son, bueno, para las dos, pero son más llevados a la pastelería. Entonces,
Vamos a utilizar un ingrediente. Aquí vamos a utilizar yogur griego, ¿sí? Que es saludable, que nos ayuda con la cremosidad de los postres. Vamos a utilizar un producto que se llama wheat, que es una wheat topping, pero es libre de azúcar. Ya les voy a mostrar el empaque, el de los frutos rojos. Ya les voy a mostrar el empaque para que lo busquen en sus ciudades o en sus países. Gracias. Miren, es esto. Es whipping cream. Aquí está. Esta es la marca Keller's y es sugar free. ¿Qué es esto? Esto es una crema o es una base vegetal, ¿ya? Que se utiliza para reemplazar, por ejemplo, la crema de leche en la crema chantilly. ¿Por qué lo reemplazamos? Porque, por ejemplo, climas como el de esta ciudad de Cali o climas con unas temperaturas muy altas, pues va a ser muy difícil mantener un postre solo con crema de leche, ¿ya? Porque la crema de leche pues es muy poco resistente al calor, entonces se va a derretir muy fácilmente. Entonces estas bases vegetales son mucho más resistentes y pues ahora encontramos algunas que son sugar free, entonces no vamos a tener ahí ningún tipo de endulzante que eleve el índice glucémico. Vamos a utilizar también yogur griego, vamos a utilizar obviamente sin azúcar y sin ningún sabor, neutro, y un poquito de queso crema, bajo en grasa si lo encuentran, bajo en grasa. Vamos a utilizar también un poquito de gelatina sin sabor y de agua, gracias, para darle un poco de estabilidad a nuestra torta. Entonces tenemos la wheat topping sugar free, ya se las mostré, el yogur griego, el queso crema bajo en grasa, la confitura de frutos rojos que ahorita se la vamos a colocar, el monk fruit, ¿sí? Gelatina sin sabor, el agua, las biscotelas ya las hicimos, ahorita se están horneando, pero ya hay unas que ya tenemos adelantadas que ahorita se las muestro. Y bueno, y el resto ya es para el armado de la torta, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es en el agua, que está a temperatura ambiente, hidratar la gelatina. Vamos a colocar la gelatina, que se humedezca toda. La movemos para que no nos queden ahí grumitos. Y la vamos a dejar reposar 5 minuticos, o mientras batimos lo otro, que eso más o menos es ese tiempo. Vamos a colocar entonces en nuestra batidora el yogur griego, la wheat topping o la whipping cream, que es básicamente es una crema para batir. Esto es importado, o sea que las personas que estén en Estados Unidos pues la van a poder conseguir mucho más fácil que aquí. La encuentran hasta en los supermercados, aquí la encontramos solamente en tiendas de pastelería. El queso crema, aquí en Colombia, por ejemplo, si es bajo en grasa, pueden utilizar el finés o pues el que encuentren en su ciudad o en su país. Vamos a colocarle el monk fruit. Y vamos a empezar a batir. Velocidad media, también hasta que pues esto haya montado, como si fuera una crema chantilly. Bueno, entonces vamos a esperar a que nos dé la consistencia allí. Ahorita que ya la tengamos, que ya le hayamos agregado los frutos rojos. Bueno, entonces miren la confitura como quedó. ¿Listo? Acá en esta cámara. Para que la miren, queda como una mermelada natural, ¿sí? Así pueden tener mermeladas de muchos sabores de fruta en sus casas, y si la quieren hacer con el endulzante apto para diabéticos, pues ya saben cómo hacerla, y la tienen en frasquitos, ojalá de vidrio. En la nevera les puede durar un mes, congelada les puede durar 3 meses. Entonces pueden tener mermeladas naturales en sus casas de todos los sabores que ustedes quieran. Lulo, maracuyá, fresa, combinación de frutas, frutos rojos, frutos amarillos, bueno, la que ustedes quieran. Entonces así las pueden hacer ustedes mismos y nos evitamos comprar
mermeladas llenas de conservantes, de estabilizantes, de saborizantes, de colorantes, que nada de eso nos va a aportar algo beneficioso a nuestra salud. Entonces, si lo hacemos totalmente natural, pues tenemos la certeza de que no tiene ninguno de esos productos que les mencioné. Miren entonces cómo va tomando la consistencia. Voy a parar acá para que es muy rápido. Realmente ella monta muy bien, eso gracias a la whipped topping, a la whipping cream. Miren, es muy estable. Entonces, pues nos va a ayudar nos va a hacer que el postre nos dure mucho más fuera de la nevera incluso. Entonces es súper recomendable. A mí me encanta utilizar esas cremas porque aparte de que son muy ricas, pues nos ayudan mucho también con la textura. Voy a agregarle entonces la confitura de frutos rojos a nuestra torta, a nuestra preparación. ¿Listo? Y mientras tanto vamos a activar la gelatina. ¿Cómo la vamos a activar? La vamos a llevar al calor, ya sea en la estufa o ya sea en el microondas, 10 segunditos, ¿sí? Hasta que se diluya y la incorporamos acá en el batido. Bueno, voy a parar un momento para despegar y voy a aprovechar para ir a mirar las biscotelas porque ellas están muy rápido. Entonces ya ven. Bueno, le faltan como 2 minuticos nada más. Vamos a esperar la gelatina. Gracias. Bueno, entonces la gelatina, miren, 10 segunditos en el microondas puede ser, o en la estufa hasta que se diluya, muy poquito tiempo. Vamos a coger un poquito de este frío, de esta preparación fría, vamos a temperar. O sea, vamos como a igualar un poco las temperaturas porque la gelatina está calientica. Entonces, para que no nos forme grumitos, vamos a agregarle acá un poquito de esto. Se llama temperar. Vamos a terminarla de mezclar acá. ¿Listo? Les cuento que esto huele delicioso. Realmente este tipo de preparaciones, como les contaba, pues son muchos años de experiencia. Bueno, antes de seguir, Olga Lucía pregunta que si quiere de chocolate, ¿qué cantidad, qué proporción le agrega? Si quieres de chocolate, ¿qué? ¿Esta preparación o cuál, o qué? O sea, ¿o a qué le quieres agregar chocolate? ¿Vale? Bueno, entonces son muchos años haciendo este tipo de productos, haciendo pruebas, ensayos, cambiando ingredientes para encontrar un balance entre lo saludable y lo rico, ¿sí? Entonces, como les digo, pues llevo muchos años dictando este tipo de talleres y la gente se sorprende de que ese tipo de productos que saben tan rico pues realmente sean saludables, y sí lo son. Como les digo, también tengo testimonios muchísimos de alumnos de mi familia. En mi familia hay personas diabéticas, celíacas, y todos han consumido estos productos y ninguno ha tenido ningún problema. Entonces, los alumnos también, después de que hacen el curso, me llaman, me cuentan, lo estoy haciendo. Y lo más sorprendente es lo rico que quedan. O sea, no se siente ningún sabor extraño, no se sienten secos, no, o sea, se sienten muy, muy, muy ricos, muy suaves y muy naturales. Acá tengo entonces, miren, esta ya es la base cremosa de nuestra torta Charlotte. Vamos entonces a armarla. Las biscotelas las acabamos de apagar, pero voy a armarlas con las que tengo acá adelantaditas. Y para eso vamos a utilizar este molde, este aro, ya les voy a mostrar. Lo voy a pasar para acá. Bueno, acá tenemos un plato, una bandeja, la base donde ustedes vayan a entregar la torta. Recomendación, háganla directamente allí. Y este es un aro
un aro que no tiene fondo, obviamente un aro. No es un molde de torta. Esta receta o esta torta no se puede hacer en un molde de torta porque no lo podemos desmoldar como desmoldamos una torta que horneamos. Entonces, es necesario tener eso. Que si no lo tengo, ¿cómo lo puedo hacer? Con un acetato. Si tienen los moldes desmontables que tienen base, pues utilizan solamente el aro, no utilizan la base. Con eso lo pueden armar o con un acetato. ¿Listo? Entonces, este arito lo compré ya hace ratico, lo compré por internet. Pues ya todos sabemos que hoy en día se consiguen muchísimas cosas por internet muy económicas. Es muy práctico porque se le puede cambiar la medida, ¿sí? Yo lo puedo ampliar o lo puedo reducir. Entonces, lo voy a utilizar hoy de esta manera. Y voy a traer las biscotelas que ya tengo armadas. Por acá las voy a poner para que las puedan observar. Hay unas que me quedaron más anchitas. Bueno, entonces estas biscotelas, miren, entonces cómo quedan planitas por un lado, quedan gorditas por el otro. Las vamos a utilizar, la parte plana va a ir hacia adentro, ¿sí? Como están curvitas, con un cuchillito, entonces vamos a cortarle un poquito la base para poder armar nuestro molde. ¿Listo? Ahí se está viendo, ¿cierto? Vamos a simplemente, miren que queda muy suavecito, pero esto se me está dañando. Vamos a cortarle aquí, la receta, o en el recetario está, ahí le eché almendras para humedecerlas. Realmente, la verdad no necesitan humedecerlas porque pues ellas quedan demasiado suaves. Las que compramos de paquete son un poco más tostadas, entonces esas tienden a ser un poco pues más duras. Entonces es mejor remojarlas. Estas yo no las voy a remojar porque como están tan delicaditas y realmente pues se van a humedecer fácilmente con el relleno de la torta, entonces no las voy a humedecer porque también si quedan muy mojadas pues se pueden desbaratar. Miren, entonces lo que voy a hacer, ir organizando, que me queda un poquito lejos, pero las biscotelas alrededor, ya saben, la parte plana hacia afuera, perdón, la parte plana hacia adentro, la parte gordita, esta es la partecita como más cansona, pero tampoco es que sea muy difícil. Bueno, acá abajo le pueden poner una base también si quieren. Yo pues no le voy a poner porque como aquí mismo la vamos a partir. Pero si ustedes la tienen que entregar, pues pueden colocarle también una basecita de icopor si quieren abajo, como para que sea más fácil para la persona partirla. ¿Listo? Bueno, entonces vamos armando. Cuéntenme por ahí cómo les está pareciendo, si tienen preguntas, mientras vamos armando aquí. Bueno, yo creo que ya por acá tenemos un espaciecito. Voy a colocar estas que me sobran en el fondo, ¿sí? Esas sí las puedo poner así o las puedo poner al contrario, no importa porque no se van a ver, simplemente nos van a servir como base. Aquí voy a poner una delgada para este huequito que tengo acá. Bueno, bien. No se puede manipular mucho porque se nos desacomoda. Bueno, listo. Entonces voy a colocar ahí adentro la preparación. Cuidado, la vamos a ir colocando. Vamos a ir acomodando nuestra crema. Listo, tratando de que nuestras biscotelas se mantengan. Ellas se van a mantener ahí porque ya la crema las va a sostener. Listo.
Si se corren un poquito, pues las vamos acomodando. Acá en medio de las capas yo le puedo colocar un poquito de confitura si quiero. ¿Listo? Voy a echarle un poquito de esta, aunque voy a dejar para la parte de arriba. Miren, acá le pueden colocar más. Yo le voy a poner solo un poquito como para que miren cómo sería. Esparcimos un poquito. Y vamos a terminar de rellenar. Entonces, como les digo, esto es más como un postre, porque no tenemos como tal un pastel que partir, sino que es más esto tirado como hacia la repostería. Todo lo que sea más a base de cremas, de frutas, pues es parte de la repostería. Entonces, pero pues se llama torta Charlotte, entonces ustedes la pueden ofrecer así o la pueden ofrecer ahora como vamos a hacer el otro postre, que también queda muy rico y va a quedar muy bonito también. Bueno, miren, entonces aquí le vamos a dejar, le puedo dejar un espacio si quiero de pronto agregarle más confitura o ya para decorar. Vamos a colocarle toda la cremita. Listo. Y vamos a colocarle ya entonces por encima confitura, esta que nos quedó por acá. Y esta la voy a llevar al congelador pues para que se nos enfríe mucho más rápido, porque pues no tenemos tanto tiempo, pero lo ideal es dejarla en refrigeración por ahí unas 3 o 4 horas para que coja pues buena textura, buena firmeza y sea mucho más fácil de partir y de porcionar. ¿Listo? Ahora también al final le vamos a poner unas fresitas acá en la parte de arriba para decorar, pero por ahora la vamos a dejar aquí. Bueno, ¿listo? Miren, súper fácil, súper práctico y delicioso. Vamos a llevarla al congelador y ya vuelvo. Bueno, ya entonces tenemos esta lista, nuestra Charlotte. Ahorita la sacamos para desmoldarla y presentarla, ¿ya? Y voy a hacer la otra presentación o la otra variación, que si ustedes observan en la receta pues tiene casi que los mismos ingredientes bases, pero estamos dándole un pequeño giro, por ejemplo, con la mantequilla de almendras, ¿sí? Así como le mezclo esa mantequilla de almendras, le puedo colocar, bueno, y por ejemplo ahí no tiene el queso crema, entonces quito el queso crema y le coloco, por ejemplo, mantequilla de almendras, mantequilla de maní, que no tienen azúcar. Le pueden colocar arequipe sin azúcar, ya encontramos hoy en día arequipe sin azúcar, salsa de caramelo sin azúcar, chocolate sin azúcar. De pronto para la persona que me estaba preguntando sobre el chocolate, si quiero hacer ese postre de chocolate, claro, puedo utilizar chocolate del 70% para arriba, chocolate real obviamente, y lo fundo y obviamente se lo coloco a la mezcla, entonces nos va a quedar con sabor a chocolate. O puedo también colocarle cocoa sin azúcar, también me va a quedar con un sabor a chocolate. Le puedo colocar el ingrediente que ustedes encuentren y que no tenga azúcar, ¿listo? Que sea entre más saludable, pues obviamente mucho mejor. Por ejemplo, la cocoa, por ejemplo, el chocolate con un porcentaje alto de cacao, lo que ustedes encuentren. Yo le voy a mezclar a gracias, la mantequilla de almendras que no tiene azúcar, pero entonces, como les decía al principio, pueden variarlo y pueden darle como otro giro. Vamos entonces a variarlo con las frutas. Ya saben hacer una confitura de frutos rojos, ya saben hacer una confitura de cualquier fruta. Hoy lo voy a hacer con una de mango, pero ustedes lo pueden hacer de frutos amarillos. Bueno, a la de mango le mezclé un poquito de frutos amarillos porque el mango no estaba como muy maduro, entonces no me dio como tan
como tanto tipo mermelada, entonces le coloqué un poquito de maracuyá, entonces quedó como de frutos amarillos, pero puedo usar el mango, puedo usar lulo, puedo usar maracuyá. Nosotros, bueno, por ejemplo en Colombia contamos con muchísimas frutas que nos van a ayudar pues a poder variar todos estos sabores. Entonces las frutas que ustedes quieran la pueden utilizar en este tipo de preparaciones. Voy a hacer entonces la otra mezcla, que es básicamente lo mismo, solo que vamos a tener esa pequeña variación. La esencia de coco para darle sabor a coco y coco deshidratado, y el mango va a estar en la confitura, que ya ahorita se las muestro. Entonces voy por los ingredientes. Tenemos entonces aquí la wheat topping, yogur griego, la mantequilla de almendras, la esencia de coco, coco deshidratado sin azúcar, la gelatina y el agua, igual que en la anterior. Igual voy a hidratar la gelatina en el agua, ¿sí? Vamos a mezclarla, moverla para que se humedezca toda y la dejamos reposar. Y es el mismo procedimiento. Vamos a colocar nuestra wheat topping en la batidora. El yogur griego, ese yogur griego lo pueden cambiar, por ejemplo, por una leche vegetal, una leche de almendras, una leche de coco, una leche de avena. Voy a poner la esencia. Entonces ahí pueden darle también pues como ese giro. Voy a batir primero estas. Ahorita le coloco la mantequilla de almendras, que la voy a mezclar acá un poquito, está como muy densa. Me voy a ir colocando esta. Huele delicioso con esa esencia de coco, queda espectacular. Entonces miren que le damos otra apariencia, le damos otro sabor, le damos otra textura, y con ingredientes muy sencillos como los que les mencioné, que son fáciles de conseguir hoy en día, que no son tan costosos, pero que nos van a ayudar a darle un giro pues muy interesante a esas preparaciones. Mientras tanto vamos a ir otra vez calentando ya la gelatina, que ya la tenemos hidratada. La vamos a calentar en el microondas, y por acá tenemos el coco deshidratado sin azúcar, que ahorita se lo colocamos al final. Les voy a mostrar aquí, esta es la confitura de mango. Como les decía, pues el mango no estaba como muy húmedo, entonces le coloqué un poquito de maracuyá como para que me quedara un poco más suave la confitura. Entonces voy a armar ese postre con esa confitura de mango. ¿Listo? Entonces para que coja un poco de consistencia, y le vamos a agregar la gelatina, que es lo único que nos falta, junto con el coco. Gracias. Listo, entonces lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a temperar. Vamos a coger una parte de lo frío, lo mezclamos con la gelatina que está calientica. Entonces unos frasquitos para darle la presentación como de postres cuchareables. Ustedes lo pueden armar en frascos, lo pueden armar en un solo molde, lo pueden armar como la Charlotte, pueden armarlo en los
recipientes que se están utilizando ahora para los postres cuchareables, que son como los biodegradables, como ustedes quieran, ¿vale? Vamos a utilizar básicamente las mismas partes que utilizamos para la charlotte, pero vamos a darle otro uso, otro giro para que vean cómo lo pueden hacer. Miren entonces la consistencia, queda igual muy cremoso. Vamos entonces aquí a terminar de integrar todo bien. Abajo quedó un poquito de mantequilla de almendras, pero entonces vamos a integrarla bien. Vamos a agregarle el coco deshidratado. Voy a traer las planchitas que hicimos de las biscotelas o del bizcochuelo. Bueno, miren, entonces les muestro por acá. Aquí tenemos una de las planchitas que hicimos. Es muy suavecita, ¿sí? No queda tan crocante, queda más bien flexible. Y esas son las biscotelas que se hornearon ahorita, las que hicimos ahorita. Entonces miren, quedan súper bien. Entonces puedo utilizar el bizcochuelo que hice en planchita, o puedo utilizar, por ejemplo, estos pedacitos de biscotelas que le corté para hacer la charlotte. Si me sobraron de esas, pues estas mismas las puedo utilizar. Voy a utilizar una manga, no le voy a poner boquilla porque pues es simplemente para llenar los frasquitos. Y vamos a colocarle un pedacito de biscotelas acá en el fondo. No necesitamos, si la quieren cortar, o sea, si la van a sacar de acá, la pueden cortar con un cortadorcito que les dé la medida de acá, lo pueden hacer. Realmente no se va a notar mucho. Aquí espérenme un segundo. A este sí la voy a humedecer con la leche de almendras, como si hiciéramos algo similar a la tres leches. Vamos a colocar la mezcla en la manga. Vamos a colocar con nuestra manga la mezcla. Bien. Voy a girarlo un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor allí. La manga siempre va contra el frasco para que se llene todo y no nos queden como espacios por ahí huecos. Aquí le voy a colocar la confitura, parte de la confitura. Vamos a organizarla acá un poquito. Vamos a coger otra vez biscotelas. Miren que ahí en el armado del postre yo les coloqué pues que se hacen varias capas, ¿no? Se repiten las capas. Entonces ya saben, biscotelas, postre, confitura, biscotelas, postre. Eso también depende de la capacidad del frasco que estén utilizando. Vamos a terminar de llenar acá, miren, nuestro frasquito. Y dejamos un poquito de espacio para terminar con confitura. ¿Listo? Miren, ahí se ven las capas de nuestro postre. Vamos a terminar de armar los demás entonces. Crema, confitura, otra vez biscotelas, entonces miren que con las mismas partes de un postre podemos hacer muchas variaciones. ¿Ya? ¿En cuánto puedo vender un postre o una torta de estas? Bueno, primero pues los postres es algo muy relativo y eso va de acuerdo pues a lo que cada persona
cómo cada persona costea su producto, ¿sí? Pero les voy a dar un ejemplo aquí en Cali. No sabría decirles en otro país porque no sé cómo estén los ingredientes allá, no sé si los van a conseguir todos. Bueno, todos sí los van a conseguir, pero no sé los precios en este momento. Pero un postrecito, por ejemplo, como este es más o menos de unas 6 onzas, 5 o 6 onzas. Este lo pueden vender, o aquí en Cali, por ejemplo, se consigue más o menos en unos 10.000 pesos. Uno de 8 onzas vale más o menos 14.000 pesos, ¿sí? Una torta Charlotte como la que yo hice o como la que tienen en la receta, que es aproximadamente para unas 8 a 10 personas, la pueden vender más o menos en unos 100.000 pesos aproximadamente, teniendo en cuenta que ya saben, todos esos productos son mucho más costosos. ¿Listo? Vamos con más cremita. Bueno, la mezcla que tengo acá, estamos haciendo la cantidad que hice allí y me alcanza, estos frasquitos como les digo son como de 6 onzas. Aquí armé 3 y yo creo que me alcanza por ahí para otros 3, más o menos unos 6 frasquitos o una torta Charlotte como la que vieron, que hicimos, que es la misma cantidad lo que preparé para la torta Charlotte. Entonces es una torta más o menos para 8 o incluso 10 personas porque ya salpica. Entonces me puede rendir un poco más. Más o menos unas 8 o 10 personas y puede valer aproximadamente 100.000 pesos aquí en Cali. ¿Listo? Entonces esa sería más o menos como el valor. Pero ya pues ustedes saben, yo tengo un taller de costos también. Precisamente porque hay que aprender a sacar nuestros costos, hay que aprender a costear adecuadamente nuestros productos para poder vender de una manera justa, ¿sí? Justa tanto para el cliente como para nosotros, y pues que sea también competitivo. Entonces sí es necesario tener como esa parte financiera muy clara para que ustedes mismas pues puedan determinar sus precios. Yo les doy, como les digo, más o menos un aproximado, pero pero pues ya cada una tiene que sacar. Voy a sacar la torta Charlotte para que la desmoldemos y la organicemos para la foto. Bueno, vamos entonces, ya como saben, ella no ha tenido mucho tiempo de frío, pero pues nos toca desmoldarla para que ustedes puedan verla. Tenemos entonces nuestro aro súper práctico. Miren que desmolda muy bien, la torta está estable a pesar de que ha tenido poco tiempo de frío. Vamos a colocarle la cinta, vamos a buscarle el lado más bonito, yo creo que por aquí. Entonces voy a colocarle la cinta, que es lo que le da ese toque como muy especial. Esta torta así como está es un regalo muy lindo y quedan ustedes súper bien. Y por encima le vamos a colocar unas fresitas. Ya si ustedes quieren las cortan en laminitas, las cortan a la mitad, bueno, como usted está muy grande, como ustedes quieran. Pero díganme si esto no parece que fuera saludable, ¿sí o no? Porque generalmente lo saludable, ¿qué pasa? Pues no tiene gracia, se ve muy soso, se ve como muy triste. Voy a quitarle estas dos. Entonces, pues todos sabemos que nosotros empezamos a comer desde la vista. Cuando usted ve algo y le gusta, le parece rico, le provoca, pues usted ahí ya empieza a comer porque le dan ganas. Pero si tú ves algo como triste, como sin ninguna gracia o desagradable, pues obviamente no nos van a dar ganas de comer. Entonces, pues simplemente evitamos consumirlo. Entonces, si algo se ve rico, ¿sí? Si algo se ve provocativo, se ve bonito, se ve bien trabajado, pues eso nos va a ayudar a despertar mucho más las ganas de comer. Y si todavía me doy cuenta que es saludable, pues mucho mejor. Entonces, yo les aseguro que estas recetas son muy ricas.
Lo que les digo, si ustedes no le dicen a una persona que eso es saludable, las personas no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no van a sentir sabores extraños, no van a sentir sabores a esos endulzantes súper intensos, desagradables, ¿sí? Entonces va a quedar como si fuera una torta normal, como si hubiéramos utilizado incluso los ingredientes de siempre. Cambia un poco la textura, sí, pero una persona no va a estar diciendo, este bizcochuelo parece hecho con harina de arroz, no, este parece hecho con harina de trigo. No, eso no va a pasar, a no ser de que usted sea un pastelero o una pastelera súper profesional y usted pueda, y ya tenga su paladar tan entrenado que pueda identificar texturas y sabores en una sola cucharada. Pero el resto de personas pues simplemente van a decir, sí, sabe diferente, pues no, o esta textura es un poco más suave, o esta textura es un poco más arenosa, ¿sí? Pero realmente no van a sentir como una diferencia tan marcada que me diga, no, esto lo hicieron con tal endulzante, o no, eso lo hicieron con tal cosa. Yo he hecho experimentos, he hecho pruebas dándole productos saludables a personas que no saben que son saludables y se lo disfrutan de principio a fin. Cuando les digo que es saludable, no lo creen, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos todavía como ese paradigma de que lo saludable pues es feo, que lo saludable no lo podemos disfrutar. Y aquí, en este tipo de cursos, lo que queremos es quitar esas paradigmas, esas estructuras mentales que llevamos durante mucho tiempo de que pensar que lo que es saludable no se puede disfrutar. Y este tema es muy importante, vamos a tener muchos temas, muchos talleres también acerca de este tema porque, como les colocamos en el mensaje, la pastelería saludable es la pastelería del futuro. Este tema cada vez está en crecimiento, cada vez hay mayor cantidad de personas queriendo cuidarse o desafortunadamente enfermas, entonces necesitan encontrar este tipo de productos. Y si los encuentran y que aparte de eso son ricos, pues maravilloso. Entonces aquí tienen una torta Charlotte saludable, sin azúcar, sin gluten, sin harina, sin grasa. Esta prácticamente no tiene grasa, es muy baja la cantidad de grasa que tiene. Y un postre con las mismas partes, pero presentado de una manera diferente y de un sabor diferente. Y pues obviamente lo van a poder variar de muchísimos sabores, de muchísimas formas. Ya saben, si tienen alguna duda, profe, ¿será que le puedo poner tal cosa? Profe, usted dijo que mantequilla de maní, pero no encontré, sino que encontré esa. Mándenme la foto del producto, escríbanme, pregúntenme, que con todo el gusto del mundo les vamos a contestar. Obviamente, ustedes saben que tenemos un horario de atención, que es de lunes a sábado, de 8 de la mañana más o menos a 5 o 6 de la tarde. En ese horario, con mucho gusto. Si no, les contestamos cuando nos volvamos a conectar al WhatsApp, pero siempre les vamos a contestar. Ese es el compromiso y ese siempre ha sido nuestro trabajo a nivel de asesoría después de que hacen los talleres. ¿Listo? Ese es el resultado de nuestra clase de hoy, nuestra clase de pastelería saludable virtual. Tenemos una torta Charlotte deliciosa, súper saludable, un postre elaborado con las mismas partes de la torta pero en otra presentación y otro sabor. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido sobre todo muchísimo en esta clase. Recuerden que se vienen muchísimas cosas nuevas en el campo digital, así que estén súper pendientes en todas nuestras redes sociales. Ahí vamos a estarles informando de los próximos talleres para que estén súper conectados y sigan aprendiendo con Casa Dulce. Un abrazo, chao.